Buen día a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a nuestro reencuentro de todos los martes por aquí por TVs, en la que nos conectamos desde el alma y desde la conciencia para trabajar los temas de actualidad en la vida política nacional. Como pudimos atestiguar la semana pasada, hubo una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente con motivo de celebrar un año de la elección del presidente reelecto Nicolás Maduro Moros. En esa sesión ordinaria se debatió un tema muy importante, que es la continuidad de las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente. En este sentido, es necesario destacar que la Asamblea Nacional Constituyente, además de ser convocada en su momento por el presidente de la República, según lo establece el 348 de la Constitución Nacional, para redactar un nuevo texto constitucional, fue principalmente convocada para garantizar la paz. Una de las tareas que motivaron esa convocatoria que hoy se consolida con la Asamblea Nacional Constituyente en funciones. Pero para entender un poquito mejor las tareas en relación a la continuidad de la Asamblea Nacional Constituyente, yo quisiera que pudiéramos colocar la imagen del artículo 347 para que quienes nos están observando puedan leer el artículo. Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Como podemos ver, el constituyente del 99 quiso establecer algunas puertas para permitir que el poder originario constituyente convocara de forma extraordinaria un cuerpo que pudiera dar una solución constitucional ante la posibilidad de refundar la República, de crear un nuevo ordenamiento jurídico o de transformar el Estado, porque hay condiciones que ameritan que la Asamblea Nacional Constituyente elabore no solamente el texto, sino que también prepare las condiciones para transformar el Estado en función de ¿qué? En función de cumplir el sueño del poder constituyente originario, que es diseñar las instituciones, las relaciones políticas que permiten avanzar hacia la sociedad socialista que estamos soñando en este momento. Con respecto a las funciones que tiene la Asamblea Nacional Constituyente, en esa sesión ordinaria del pasado 20 de mayo, quienes intervinieron y tomaron la palabra aseguraron que además de garantizar la paz, también había que garantizar la protección de la soberanía nacional ante los múltiples ataques de los cuales hemos sido víctimas en los últimos 4 o 5 años a través de las medidas coercitivas unilaterales, a través de situaciones de simulación de hechos para generar crímenes de agresión desde países vecinos y a través de intentos o golpes de Estado frustrados como el que tuvimos el pasado 30 de abril. En relación a todos estos temas de defensa de la soberanía y la situación que se está dando en relación a las agresiones recientes, vamos a conversar con la internacionalista Ilenia Medina en el próximo segmento. Les invitamos a continuar entonces con nuestra invitada especial del día de hoy. Muchas gracias. Estamos nuevamente en la balanza para tratar los temas que motivaron el decreto constituyente de la semana pasada, el 20 de mayo, para darle continuidad a la Asamblea Nacional Constituyente. Para tratar este tema contamos con una invitada muy especial, la licenciada Ilenia Medina. Yo quisiera rescatar de todo lo que vamos a comentar sobre el perfil de la invitada, que es embajadora de carrera, tiene una gran experiencia. Para mí en lo particular es la mejor multilateralista que tiene el país. Se desempeñó como embajadora ante Naciones Unidas, ante la Organización de Estados Americanos y sigue siendo nuestra principal analista de temas internacionales, especialmente de los conflictos que se dan en espacios multilaterales. Bienvenida, Ilenia, a tu programa En la Balanza. Bueno, gracias, Olga. Es un honor estar contigo en este programa que se inicia, pero ya tiene muchísimos usuarios. Así es. Entre ellos, la presente. Mira,
nosotros tenemos en este momento un video que yo quiero pedir al director que nos lo coloque para analizar las palabras del constituyente Germán Escarrá sobre la justificación de la continuidad de la Asamblea Constituyente. Con la expresión Asamblea Constituyente se designa un órgano colegial extraordinario, temporal, que está investido de poderes excepcionales, entre los cuales está elaborar la Constitución del Estado y de establecer las reglas fundamentales del ordenamiento jurídico. Cuando ese poder constituyente se expresa a través de la voluntad primaria de la nación, entonces la vida de la organización jurídico-estatal le está subordinada. No lo decimos nosotros, lo dice el consenso de la ciencia política, no menos de 30 politólogos muy reconocidos en el mundo. Bien, al apoyar la propuesta de Pedro Carreño, lo que nosotros estamos haciendo es un acto de responsabilidad histórica. Nosotros no vinimos aquí a un tránsito superficial, vinimos a restaurar la paz, vinimos a defender al pueblo de Venezuela, pero sorpresivamente, al menos para algunos de nosotros, resulta que también vinimos a defender algo que no nos imaginábamos que teníamos que defender frente a otros venezolanos, o por lo menos nacidos aquí, que es la soberanía nacional. La verdad... Como pudimos observar en el video que presentamos en este momento, uno de los temas que se habló en ese debate de la Asamblea Constituyente era que era necesario, fue necesaria la convocatoria de la Asamblea Nacional para restaurar la paz. Pero hay un elemento que es fundamental en este momento, que es proteger la soberanía nacional. Es impensable que además teníamos que proteger la soberanía no solamente de factores exteriores, de factores extranjeros, sino que en este momento hay complicidad interna y eso no se había visto en la medida que le estamos observando en este momento. ¿Qué opinas tú respecto a esa razón para justificar la tarea y la continuidad de la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, en primer lugar, que como siempre el doctor Escarrá ha sido muy oportuno y muy pertinente en los planteamientos que él da a solicitud, a raíz de un planteamiento del constituyente Pedro Carreño para extender el periodo de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros hemos dicho que como ciudadana venezolana, como diputada de la Asamblea Nacional en desacato, yo no estoy en desacato, por supuesto, lo digo al país, que las asambleas nacionales constituyentes deben recoger justamente el momento histórico que vive un país. Eso es lo fundamental de la elaboración de un nuevo pacto social, de un pacto constituyente. Y evidentemente uno de los elementos que nosotros también en coincidencia con ellos habíamos planteado es que nunca se nos podía pasar por el pensamiento ni al pueblo venezolano que nacidos en este territorio no tuviesen ningún lazo de espiritualidad con su patria y atentaran contra la misma. Es como si fueses capaz de atentar contra tus progenitores, contra la madre, el padre, inclusive los hijos. Ese es un hecho que nunca se pensó históricamente en ninguna, desde que Venezuela es república, nunca se vivió una situación semejante. Nosotros, voy a hablar no solamente como diplomática, sino como representante de un partido político, pero permíteme que lo haga. Nosotros el año pasado planteamos en la Asamblea Nacional Constituyente incorporar al nuevo texto constitucional los delitos de traición a la patria y además las consecuencias del mismo, que es retirar la nacionalidad
a quien atenta contra la patria. No puede de ninguna manera continuar gozando de los privilegios que le da esa relación jurídica, porque la nacionalidad es una relación afectiva, pero una relación jurídica de derechos y obligaciones, y ellos están incumpliendo con sus obligaciones. No tienen esa relación espiritual amorosa, no existe, lo han demostrado en un grupo importante, o minoritario, pero con mucha incidencia, de la oposición, que han venido atentando contra la República, golpeando la soberanía nacional, no solamente desde la soberanía de la perspectiva que ésta reside en el pueblo y sus mandatos son de obligatorio cumplimiento, sino que además la perspectiva de la soberanía desde el ámbito nacional, es decir, sus efectos en el Estado y sus efectos y su actuación en lo internacional son sumamente graves. Por eso nosotros apoyamos ampliamente esa decisión, porque el nuevo texto debe recoger esa situación. Yo quisiera hacer una precisión corta, tomando tus palabras, para conceptualizar el tema de la soberanía. Ciertamente nosotros, tanto en la Constitución del 61 como en el 99, se estableció el constituyente que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Sin embargo, hay que destacar que en la Constitución del 61, aunque explicaba el artículo 4 que la soberanía nacional residía en el pueblo, esta solo se ejercía a través de los partidos políticos. Es decir, una soberanía limitada, secuestrada por el constituyente a través de la representación. En este momento hemos avanzado a una democracia participativa de soberanía directa y mecanismos directos. Desde la soberanía emanan las ramas del poder público, se construye el Estado-nación a partir de la voluntad directa de los venezolanos y de las venezolanas, pero esa soberanía tiene una expresión internacional. O sea, nosotros constituimos el Estado a través de procesos constituyentes, que también valga aclarar rápidamente que la soberanía en el hilo histórico tuvo una transformación, pasó de la soberanía del rey como representante de Dios, la soberanía parlamentaria desde las nuevas fuerzas que fueron emergiendo en la sociedad y que buscaron un espacio político, hasta actualmente la soberanía del pueblo. Lo interesante es que quieren golpear la soberanía del Estado-nación y golpear directamente la soberanía del pueblo. O sea, no se había pensado en ningún momento cómo este hilo histórico iba a tener un intento de retroceso a un momento inicial de la historia, que es acabar con el Estado-nación. Yo quisiera entonces ahora sí dejarte la palabra después de esta precisión para hablar de los principios internacionales respecto a la soberanía, que establecen los instrumentos jurídicos a nivel internacional sobre no solo la soberanía, sino sobre la garantía de la paz, como para tener un preámbulo para darle cabida a la conversación que vamos a tener en el siguiente segmento. Perfectamente, pero antes quería hacer una pequeña acotación también a lo que tú decías. La situación que vive el pueblo de Venezuela, en manos o violentada por esta oposición, que ya sabemos lo que ha venido haciendo, nunca lo había vivido Venezuela, a pesar de que nosotros en el siglo pasado, 1902, 1903, Venezuela fue bloqueada por países, potencias europeas, tratando de cobrar por la fuerza, por la coerción, deudas que venían legadas desde la independencia, cosa que fue cuestionada en su momento, pero lo importante de esto es que en ese momento internamente Venezuela vivía una confrontación civil inclusive de sectores en armas. Y lo interesante es que esos sectores en armas depusieron las armas y se pusieron al lado del jefe de Estado para defender la patria. Esto no ha ocurrido, esto es importantísimo, este hecho histórico fundamentalísimo que conmovió al mundo también. Surgieron la doctrina Drago y diversas doctrinas en defensa de la soberanía y que ningún Estado podía ser coaccionado por deudas, por razones de esta naturaleza, pero menos puede ser coaccionado por sus propios hijos. Por eso es importante señalar la diferencia. Mira, el derecho internacional, que tiene, bueno, muchos siglos de historia, y el reconocimiento al principio de la soberanía nace en el siglo XVIII, en el siglo XVII, con la Paz de Westfalia, donde en los 80 años de guerra entre
los Países Bajos y España, se logra finalmente un armisticio y se reconoce el término de la soberanía de esos estados que estaban sometidos a España y en guerra durante 80 años. Ahí comienza a nacer el término de la soberanía, la autonomía absoluta de esos territorios que se deslindaban de España. En estas épocas, particularmente el derecho internacional, tú sabes muy bien que está vinculado no solamente sobre los tratados escritos, sino en la costumbre, y eso continúa siendo así. Uno de los principios generales del derecho, además de las fuentes, que no las dejas atrás, no se quedan atrás, siempre están allí, colocadas a la hora de una interpretación de algún caso, de algún conflicto, de una situación que deba dirimirse en espacios políticos, en espacios jurisprudenciales, siempre se toma en cuenta la costumbre o el derecho consuetudinario. En este caso, la evolución del derecho es importantísimo y se fundamenta en principios que no pueden ser desconocidos, son principios imperativos que no pueden ser desconocidos por nada ni por nadie, ni por los propios organismos internacionales. En este caso, uno de ellos es la soberanía, que se fundamenta en el principio de autodeterminación de los pueblos. Es decir, la decisión de los pueblos son sagradas. Nadie por encima de esa voluntad puede imponerse. Eso es el fundamento de la soberanía. Otro de los principios fundamentales en el marco de lo internacional es la igualdad jurídica de los estados. Fundamentalismo, igualdad jurídica, puedes tener el tamaño que tenga, países, superpotencias, imperios, con armas de destrucción masiva para coaccionar, un potencial económico para avasallar, pero a la hora de sentarse en un organismo internacional vale tanto el voto o la decisión de un gran estado por su tamaño y su dimensión que un estado pequeñito, el más pequeño de los países en número y en capacidad, pero vale tanto el pueblo de ese pequeño país como el pueblo de esa gran potencia. Eso es fundamentalísimo y nadie lo puede desconocer. El que lo haga está echando por la borda el orden internacional que tanto ha costado construir. Son generaciones enteras, pérdidas de vida, y eso tiene que ver con la importancia del derecho internacional. Otra cosa es la prohibición en el derecho internacional del uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza. Eso no puede ser aceptado, y además la obligación de los estados a respetar. Y no puede imponer sus decisiones a los demás estados por el principio de la igualdad. Mira, hay un tema muy importante, tal vez no sé si me salte en el marco de tu estructura, es que la Carta de Naciones Unidas es muy clara, muy contundente, porque es la carta marco de todos los organismos internacionales, del sistema de Naciones Unidas e inclusive de los organismos regionales. Por ejemplo, la Carta de la OEA establece que la OEA está vinculada a Naciones Unidas y su instrumento constitutivo fue depositado en Naciones Unidas. Hay espacios allí como para desarrollar, como por ejemplo que la OEA entró en una situación de desacato del derecho internacional con las actitudes, comportamientos y decisiones al margen de sus reglamentos internos y al margen de la Carta de la OEA contra Venezuela, contra Nicaragua y en diversos momentos contra Haití, por ejemplo. Por lo tanto, el derecho internacional es fundamentalísimo. Y esos tres principios, hay varios más, pero esos tres principios son fundamentalísimos para preservar el orden internacional. Y otro elemento que creo que es muy importante es quiénes desarrollan el derecho internacional. Además, los estados que establecen jurisprudencia, sin embargo, como orden internacional, quien tiene la obligación de codificar el derecho internacional es la Comisión de Derecho Internacional. Creo que nosotros nos encontramos en un momento, como país, que tenemos que no solamente situarnos en el marco de los tratados internacionales, particularmente la Carta de Naciones Unidas, sino también de los informes de la Comisión de Derecho Internacional que establece desde el año 53, 49, 53 hasta el 2001, una propuesta que es fundamental, pero eso tiene que ver con la correlación de fuerzas
por lo menos si nace en el marco de Naciones Unidas, una serie de artículos en relación a la responsabilidad internacional de los estados cuando cometen hechos ilícitos, es decir, cuando violan un derecho imperativo que no puede ser violado. Es decir, inmediatamente yo te digo esto y todos vamos a pensar en la agresión brutal que tienen contra nuestra república. También un estudio de la Comisión de Derecho Internacional interesantísimo, Olga, que yo invito a todos aquellos que deseen proteger nuestro país, que busquen esos informes de la Comisión Internacional, Derecho Internacional, donde hace un estudio, un informe sobre las medidas unilaterales. Y de allí nosotros tenemos suficientes elementos para avanzar más en esta defensa, que en el ámbito internacional, en el ámbito de los hechos jurídicos, el Estado venezolano comenzó a emprender, porque cada vez que aparece nuestro canciller y nuestros representantes en Naciones Unidas, están defendiendo al país. Sin embargo, esto debe tener fundamentos desde lo positivo, en lo escrito. Embajadora, usted conversaba sobre las diferentes agresiones y en el próximo segmento vamos a tratar el caso particular del asedio a las embajadas, porque es parte del conflicto que se está dando a nivel internacional. Seguimos con el próximo segmento y nuestra embajadora Ilenia Medina. Seguimos con nuestra invitada de hoy, una invitada además de lujo, multilateralista, experta en relaciones internacionales, con muchísima experiencia. Pero antes de seguir conversando, embajadora, yo quisiera que el director nos pusiera un video en el que el presidente Nicolás Maduro hace alusión a la agresión a nuestras embajadas en Estados Unidos. Por favor, el video. A las embajadas en el mundo está observando atónito e indignado cómo el gobierno de Donald Trump y su policía ha asaltado de manera brutal la embajada de Venezuela en Washington, D.C. Desde el gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela, junto a todo el pueblo de Venezuela, rechazamos y repudiamos el asalto a la embajada por parte de grupos policiales del gobierno de Donald Trump. Ha detenido a un grupo de activistas de derechos humanos, los sometió por la fuerza y se los llevó presos. Abogamos por los derechos humanos de estos activistas que estaban ocupando legalmente por petición del gobierno venezolano para proteger y ocupar legalmente nuestra embajada, para protegerla, para mantenerla, dado que nosotros rompimos todas las relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de Donald Trump. Yo quisiera rescatar de este video para enmarcar la conversación, embajadora, que efectivamente las relaciones diplomáticas están reguladas en la Convención de Viena del año 61, si mal no recuerdo, y allí se codificó, en ese trabajo que se hizo, se codificó lo que tú venías diciendo sobre darle rango de norma a la costumbre, que es el fundamento, la fuente del derecho internacional. Con estas acciones que está denunciando el presidente de la República, se está agrediendo, se está atacando al derecho internacional, se están cometiendo ilícitos contra la propia convención, que establece unas condiciones incluso que deben cumplirse o deben ser cumplidas por el Estado receptor cuando hay una ruptura. Yo quisiera que nos comentara precisamente en qué consiste este ilícito que se está cometiendo, la gravedad de estas faltas y por supuesto nos diera su apreciación al respecto. Mira, eso está vinculado justamente a uno de los códigos, la codificación de la Comisión de Derecho Internacional, que justamente trabajó sobre esa Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, tanto como la Convención de Viena de Relaciones Consulares, y se fundamentaba en la imprescriptibilidad de la inmunidad de los estados y de sus bienes. Eso quiere decir que no puede de ninguna manera el Estado receptor violar
la soberanía que tiene el territorio donde está situada la embajada. La inmunidad de jurisdicción pasa por allí, no puede ser violada en ninguna manera, en ninguna circunstancia, no hay una excepción, por ninguna razón puede entrar o violentar los espacios y las instalaciones de la embajada, que también son la residencia donde vive el embajador o la embajadora, e inclusive los vehículos, todos los bienes, la valija diplomática, los documentos, los archivos, todos están protegidos por el principio de la inmunidad de jurisdicción, la inmunidad diplomática. En ninguna circunstancia, eso es el artículo 22 de la Convención de Viena, Relaciones Diplomáticas, y el artículo 45 que señala que incluso en caso de ruptura de relaciones diplomáticas no puede, aún así, no puede el Estado receptor violentar al Estado acreditante, que en este caso es Venezuela. Eso significa que hay un hecho ilícito de carácter internacional cometido por Estados Unidos, sumamente grave, que ya lo había hecho. El año pasado, si mal no recuerdo, ellos entraron al consulado de Rusia en San Francisco. Ya ellos han cometido ilícitos de tal naturaleza, pero son sumamente graves. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Porque justamente la convención les pasó a la convención como a nosotros con la Constitución del 99. Nadie pensó que luego de la Segunda Guerra Mundial un Estado pudiese violentar una norma que es un hecho imperativo, que no lo puede transgredir nadie por el tema de la soberanía, la paz, principio de preservar la paz y las relaciones de amistad entre los países. Bueno, eso es parte de los estudios de la Comisión y que debemos avanzar hacia allá. ¿Cómo actuar? Por ejemplo, desde mi experiencia, yo creo que el Estado debe, supongo que lo ha hecho porque hemos visto al canciller sentado en Naciones Unidas, en reuniones con el secretario general de Naciones Unidas, que es el depositario de esa convención. Si no lo ha hecho, la Cancillería debe hacerlo, enviar una nota diplomática a la Secretaría, al secretario general de Naciones Unidas, solicitando que esa comunicación de condena a la violación que sufrió nuestra embajada deba ser además circulada entre todos los Estados miembros de Naciones Unidas, porque es necesario que la comunidad internacional conozca que ha sido violentada el orden internacional preestablecido, porque son elementos que pueden generar una situación que afecte la paz y la seguridad internacional. La Comisión siempre ha visto el tema de la paz como un hecho fundamentalísimo, la soberanía, y establece la seguridad de la humanidad y la seguridad internacional. Son dos hechos distintos. En este caso específico, si no hubiesen otras cosas, está vinculado a las relaciones entre dos estados. Pero como ellos han transgredido todas las normas, hay un hecho ilícito de la norma y además hay un hecho que viola un derecho, está haciendo daño por todo lo que ha sucedido en estos tiempos. Entonces, creo que es un trabajo arduo que tenemos por delante para defender el derecho internacional, que es defender la paz de la humanidad, la paz y la seguridad de la humanidad, que va mucho más allá de los estados. Eso es uno de los elementos fundamentalísimos. Lo que le sucede a Venezuela va más allá de los estados, está vulnerando el orden que se ha venido concibiendo de que existen los estados-nación y particularmente desde la fundación de Naciones Unidas. Ahora, embajadora, la propia Convención de Viena establece un mecanismo de control de los estados que violen el imperativo ahí establecido, los principios que ahí se establecieron, que es la posibilidad de ir a la Corte Internacional de Justicia. Nosotros tenemos que ir hacia allá, demandar la violación al derecho internacional y específicamente a la Convención de Viena relacionada a la violación del artículo 45 y otros que tú señalaste en relación a la relación diplomática y consular y el respeto a estas relaciones. Lo que sí es cierto es que sería, embajadora, muy fácil de defender por lo siguiente, o sea, hay que aclarar
que la única persona que puede nombrar embajadores, representantes en misiones Estado. diplomáticas o consulares es El el gobierno, así presidente es. de la República Bolivariana de Venezuela, en este caso el presidente Nicolás Maduro Moros. Para poder manejar las relaciones internacionales en Venezuela, es importante destacar que es competencia exclusiva y excluyente del presidente de la República. Debe ser un presidente electo. Además, Esto es es jefe de Estado, importante, o sea. es jefe de Estado, pero además es importante porque incluso, para que lo sepamos, aunque hubiere falta absoluta de un presidente y se encargara por 30 días en el primer momento, en la primera fase antes de la juramentación, el presidente de la Asamblea Nacional en un supuesto negado, o durante los 4 primeros años, estamos hablando, recuérdense que el tema de la semana pasada lo tocamos respecto a las faltas absolutas. En ese caso, quien se encarga 30 días no puede decidir sobre las relaciones internacionales, porque tiene una simple encargaduría. Solo el presidente electo en elecciones universales, directas y secretas, como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales, puede decidir las relaciones internacionales. Entonces, esta defensa sería, a los ojos del mundo, muy fácil en la Corte Internacional de Justicia. Porque los organismos internacionales son organismos gubernamentales, de gobierno, de los ejecutivos, de los que tienen la competencia exclusiva y excluyente de la representación internacional. Y eso es así en cualquier lugar del mundo. Eso no es, o sea, ahí no hay variante. Y por lo que tú dices, ahora, la primera etapa habría que cumplirla, que es importante el conocimiento de la comunidad internacional, que en este caso, de acuerdo a ese concepto de la Comisión, son los Estados. Todos los Estados deben estar en conocimiento de la violación grave que hizo Estados Unidos con respecto a, bueno, violentar la sede de nuestra embajada. Pero hay un hecho interesante, ¿no?, que es que cuando ellos detienen a los héroes y heroínas que estaban allí defendiendo la paz, que es muy importante, y el principio de autodeterminación de los pueblos, porque eso es lo que ellos estaban haciendo allí. El juez, cuando los llevaron a ser enjuiciados, el juez los liberó inmediatamente. Es decir, el argumento de ellos, de que ellos estaban allí en nombre, habían sido autorizados por el presidente de la República, fue fundamental y fueron liberados. Es decir, que para las instituciones internas de ese país, el único que tiene posibilidad de dar instrucciones, nombrar representantes, autorizar a entrar a nuestra embajada es el presidente Nicolás Maduro Moros. Eso no es cualquier hecho fortuito. Eso es sumamente importante y será parte de los alegatos que dan presentarse en donde se estime necesario, ya sea en ese debate jurídico-político que es en Naciones Unidas, como en la Corte Internacional de Justicia, que es también otro hecho que puede estar por allí, o como otros espacios que pueden ser creados, esos tribunales ad hoc que también han tenido relevancia en la construcción de la jurisprudencia internacional. Ciertamente estas simulaciones, porque esto no tiene otra calificación que de simulación, se simula reconocer a unos enviados que no tienen cualidad para representar al Estado porque no están vinculados a la estructura, a la arquitectura del Estado y a la forma en que se pueden tomar decisiones a partir del Estado, ¿no? Ciertamente es así. No tenemos solamente el caso de Estados Unidos, es importante destacar que ha habido complicidad también de otros países, en el caso de Honduras, de Costa Rica. Yo quisiera que también los comentaras, porque aunque no tienen la gravedad, no revisten la gravedad de lo ocurrido en Washington con nuestra embajada, sí ha tenido un importante impacto a través de los medios de comunicación. Bueno, el caso de Costa Rica es bien peculiar, porque el canciller de Costa Rica en estos momentos es un ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es sumamente grave que le haya permitido en un primer momento la entrada de personas que, bueno, los supuestos representantes del señor, del autoproclamado sin ningún fundamento jurídico.
Y en Honduras también todo lo que, la violación de la sede o el intento de desconocimiento. Ahora, lo más importante es que hay un stop en esa situación. Y yo creo que lo más grave definitivamente es quien, en el derecho internacional, sobre todo en relación a los hechos ilícitos, quien inicia el desconocimiento de la soberanía y el principio de autodeterminación del pueblo venezolano es Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos. Y quienes lo secunden son cómplices de ese hecho ilícito de gravedad internacional. Dice justamente estos artículos presentados, y yo insisto porque eso es fundamentalísimo para nosotros, la Comisión de Derecho Internacional, que un Estado comete un hecho ilícito determina un cambio en las relaciones con ese país. Efectivamente, hay una violación y hay un cambio en las relaciones. Y señala que los otros países no pueden hacerse parte de ese hecho ilícito. Por lo tanto, la decisión que adopte Venezuela de ir a la Corte Internacional de Justicia o de hacer la primera denuncia por escrito, porque es un fundamento importantísimo, defendiendo sus derechos, porque lo tienes que hacer por escrito, defender el derecho, porque los estados tienen derechos y tienen obligaciones. Estamos en defensa del derecho y en defensa del derecho internacional, en defensa de la Carta de Naciones Unidas. Ellos pasan a ser cómplices de un hecho ilícito de carácter grave y evidentemente todas las decisiones que deban tomarse. Una de las debilidades, como tú bien sabes, Olga, que tiene el derecho internacional es que no hay sanciones punitivas como tal, a menos que haya conflictos de la magnitud de genocidios, masacres, ¿no?, con la Corte Penal Internacional, y sin embargo ya sabemos cómo Estados Unidos ha violentado y se ha burlado de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, en lo que a nosotros respecta es importante que es posible la reparación, la recuperación de lo que se nos ha arrebatado, que en el caso, porque no solamente es la inmunidad de jurisdicción de la sede, sino todos los activos que no pueden ser enajenados, que son parte de la República. Una de las imprescriptibilidad en relación a la soberanía y la inmunidad es que no puedes tomar bienes del Estado, y menos aquellos que están vinculados al ejercicio diplomático. Es decir, nosotros hemos visto que nuestros activos en el ámbito económico han sido secuestrados por Estados Unidos. Entonces vemos a varios países sumándose a ellos. No solamente es la violencia contra la soberanía y la inmunidad de jurisdicción de nuestras embajadas, sino apoderándose de los activos y bienes del país. Eso es sumamente grave. Con tanto descaro no había ocurrido. Bueno, ocurrió en el marco de la guerra a Libia, las reservas desaparecieron. Algún día tendrá que saber. 300.000 millones de dólares desaparecieron. Así mismo, pero a nosotros, sin disparar un tiro, es parte de esta guerra, y tenemos elementos para defendernos, y además exigirles la indemnización, la recuperación y la devolución. Eso hay que hacerlo. Y creo que sobran patriotas, juristas, internacionalistas como yo, y abogados como tú, con amplia experiencia en el ámbito constitucional, para ir a defender nuestra patria donde sea necesario, y con la razón, con el derecho, que eso es sumamente importante. La verdad está de nuestra parte, Olga. Es así. Yo quisiera avanzar sobre un tema también importante que manejas tú con mucha precisión. En estos días, en el marco de las simulaciones múltiples que se han estado construyendo para agregar a la República, aplicando diferentes doctrinas, Estado fallido, Estado forajido y otras tantas doctrinas que se han venido aplicando simultáneamente en Venezuela, hay un elemento que es importante destacar, que es que están simulando que una vez que salimos de la OEA, ellos pueden actuar en la OEA y además invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Yo quiero dejar esto en el aire para que en el próximo segmento hablemos de este nuevo falso supuesto, de este nuevo fraude a sus propios seguidores en esta invocación.
Seguimos con nuestra embajadora Ilenia Medina. En el aire habíamos dejado un cuestionamiento. ¿Qué facultades pudiera tener la Asamblea Nacional? Tú que eres diputada además de la Asamblea Nacional en desacato, ¿qué facultades pudiera tener para tratar un acuerdo para que se estudie en la OEA la aplicación del Tratado de Asistencia Recíproca? Recordemos, de todas maneras, respecto a esta situación, que desde la Asamblea Nacional se ha intentado invocar el artículo 187.11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ellos queriendo asumir la letra de la norma que dice que ellos autorizan, que los diputados autorizan las misiones militares extranjeras. Valga recordar, ya lo hemos dicho por segunda vez en estos programas, que solamente el presidente de la República, como jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, puede solicitar o proponer la cooperación de otro Estado en materia militar. Y la Asamblea actuaría como un órgano que protocoliza, que autoriza, es un visto bueno, es una articulación de acompañamiento a una decisión exclusiva y excluyente del presidente de la República. Pero como esto no lo han logrado, han estado agendando la posibilidad del TIAR. Yo quisiera que nos explicaras en qué consiste el TIAR, qué imposibilidades hay, además de que estamos fuera de la OEA y que la Asamblea está en desacato, pero qué imposibilidades objetivas tiene el TIAR. Bueno, ¿y qué es el TIAR? Es importante. Bueno, el TIAR es el Tratado de Asistencia Recíproca que nace en la Unión Panamericana y luego lo asume la OEA como uno de sus instrumentos. Pero nace con un planteamiento como la visión monroísta de nosotros, americanos, para Estados Unidos. Y fundamentalmente es, dentro de la esencia del TIAR, es que habría asistencia militar en caso de que un país americano fuese agredido por un país extracontinental. Eso de acuerdo a la letra. Ahora, lo que estaba realmente dentro de la voluntad del proponente de Estados Unidos, los que se presentaron para eso, era tratar de limitar la existencia de gobiernos con una visión distinta al modelo norteamericano. Eso es lo que en esencia estaba allí. Ahora, creo que es muy importante aclarar, primero, que Venezuela denunció el tratado, como lo denunció Nicaragua, como lo denunció Bolivia, como lo denunció México en el año 2000. México una cosa rarísima, ¿no? Porque era con Vicente Fox, que lo haya denunciado. Eso tiene que ver con los planes que había, ellos sabían que Estados Unidos iba a implosionar las Torres Gemelas y podían arrastrar a México en un supuesto ataque a los países del Medio Oriente. Eso está allí, eso hay que discutirlo, pero bueno, no nos da tiempo. Lo importante es que ellos evidentemente o no saben leer o no tienen abogados lo suficientemente eficaces, expertos, con conocimiento. El tratado, el TIAR, no le da derecho a invocar la intervención militar en Venezuela. Al contrario, señala la obligación de los estados de resolver sus conflictos por las vías de conciliación, como lo establece la Carta de Naciones Unidas. Y bueno, qué interesante decir que ellos están pidiendo a Brasil y a Colombia que actúen, que haya injerencia militar contra Venezuela, y el tratado se los impide. Colombia sí es parte del TIAR y Brasil es parte del TIAR. Pero en todo caso nos parece interesante, es decir, hay una lectura equivocada, sesgada del TIAR, pero además habría que decirlo que el TIAR como instrumento de defensa del continente quedó sin fundamento cuando Estados Unidos le dio apoyo logístico al Reino Unido en el conflicto de las Malvinas, es decir, realmente ¿para qué? Y el otro momento que fue usado, que fue invocado equivocadamente, fue cuando lo usó Estados Unidos en Mar del Plata para expulsar a Cuba de la organización porque se habían dado a ese mismo modelo político distinto al gobierno al que tiene Estados Unidos, de la visión del socialismo y el comunismo,
y fue expulsada cuando la Carta de la OEA no establece, tampoco el TIAR, establece posibilidades de expulsión. Los países deciden irse, denunciar. Entonces, ahí hay muchos equívocos. Pero además, dentro de lo que es la viveza criolla, que ellos están tratando de impulsar, la pregunta es si ellos pueden hacerse parte del TIAR en lo jurídico, que no lo pueden hacer de ninguna manera, porque eso sería terminar de degradar lo que queda de la OEA. ¿Por qué razón Chile y los otros países que crearon una Prosur no invitaron a Guaidó? ¿Por qué no lo invitaron? Porque ellos realmente quieren un plan de un organismo subregional, porque no es regional, subregional, con validez jurídica, que también es un derecho, ¿no?, de los países que deciden armar sus propios organismos gubernamentales. Pero si invita a un presidente cuyo origen electoral está en cuestión, pues la respuesta es como muy obvia, ¿no? Todos saben que eso es una puesta en escena, que eso es un falso positivo que tiene nombre y apellido, y que ninguno pudiera, en un caso como este, y yo lo coloco como en versus Prosur versus TIAR. ¿Cómo van a incluir a Venezuela en el TIAR cuando no tienen competencia jurídica? Pero además en lo político tampoco pueden invocarlo, no pueden invocarlo de ninguna manera, y creo que todos lo saben. Ahora, al Comando Sur no están hablando del TIAR, están hablando, bueno, de la capacidad militar que ellos tienen de imponerle sus cosas al mundo, y eso es parte de los graves hechos ilícitos internacionales que hablábamos desde un primer momento. Es así, nosotros en relación a estos ilícitos queremos traer un video, si es posible traerlo en este momento, en donde ellos dicen claramente cuáles son los ilícitos que están cometiendo, ¿no?, en relación a la complicidad con gobiernos extranjeros para generar estas simulaciones, estos fraudes al orden internacional y el golpe de Estado que ha estado de manera continuada contra el gobierno nacional. Sigamos con el video. Al gobierno de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Y gracias al presidente Trump también. Gracias al Departamento de Estado. Gracias al Servicio de Seguridad, que nos ha dado un apoyo increíble. Gracias por cumplir con las leyes y por respetar soberanamente unas decisiones que le corresponden al gobierno libre que representamos nosotros en esta tierra. Al servicio secreto, a todos los cuerpos de seguridad, a la policía local. Gracias por cumplir con los tratados y con nuestro esfuerzo y con todas las leyes. Embajadora, efectivamente esta expresión de Carlos Vecchio configura un delito de traición a la patria. Yo quisiera que me permitas leer el artículo 128 del Código Penal para que ustedes vean claramente que las acciones, las expresiones de estos venezolanos que atentan contra la soberanía y con la... Sí, apátridas, ¿no? No se puede justificar que alguien nacido en este país, en esta patria, pueda buscar su propia destrucción. Pero yo quiero leer el artículo que dice lo siguiente: cualquiera que, de acuerdo con una nación extranjera o con enemigos exteriores, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas o las hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de 20 a 30 años. Este articulado está en el título de Seguridad de la Nación del Código Penal, donde se establecen además delitos contra la patria en complicidad con gobiernos extranjeros y delitos contra la seguridad de la nación ya por fuerzas internas sin complicidad extranjera. Pero esta en particular describe exactamente lo que está ocurriendo. O sea, hay una complicidad con fuerzas extranjeras para derrocar al gobierno nacional, atentar contra el pueblo, contra la seguridad alimentaria del pueblo, contra la salud del pueblo, para poder
generar las condiciones de dominio del pueblo y de dominio de las instituciones. Y en este sentido, pues han estado atacando permanentemente al Estado-Nación por diferentes vías. Ciertamente esto que ocurrió con las embajadas en Washington, lo que ha venido ocurriendo a nivel internacional con el intento del Consejo de Seguridad de buscar las condiciones para aplicar la responsabilidad, proteger, permitir las posibilidades para una fuerza multinacional que pueda intervenir militarmente en Venezuela, o esta posibilidad del TIAR, que ya vimos que era un fraude también, incluso para sus propios seguidores es un fraude, no hay posibilidad para ello, aún Venezuela estando en la OEA. Pues ante esta situación, que ya sabemos que son ilícitos muy graves, que sabemos que hay mecanismos para la defensa que tenemos que seguir activando desde diferentes espacios, yo le pregunto, embajadora, además de lo que corresponde hacer a nivel diplomático, aunque nos resta ya muy poquito tiempo, ¿el diálogo es exactamente la única vía para que estas personas o estos sectores que siguen a quienes quieren agregar la nación puedan volver a la política y podamos deponer las armas y restaurar definitivamente la paz y proteger la soberanía? El diálogo es siempre una herramienta antes, durante y después, no hay otra, porque lo que vendría luego es la destrucción de todos, ¿no? Que no es lo que hemos planteado. Ahora, bien, ¿con quién dialogar? Porque todos sabemos, todos, absolutamente todos sabemos, hasta la señora, la esposa de Guaidó, que él no es nadie si no fuese porque tiene detrás a la potencia más criminal que ha tenido la humanidad. Entonces, ¿con quién hay que dialogar? Me parece importante, nosotros hemos respaldado ese diálogo que surgió en último momento, o por lo menos que se conoció recientemente en Noruega, y entre otras razones porque ellos han cumplido con las reglas mínimas de la mediación, ser absolutamente discretos, respetar a las partes, eso es lo que puedo entender, y no imponerle a las partes una decisión como quiere el Grupo de Lima, la OEA y el Grupo de Contacto Europeo. Creo que hay que buscar dialogar. ¿Con qué hay que dialogar? Con los dueños del títere, con ellos hay que dialogar, porque son ellos los que están tratando de imponerle al pueblo venezolano una decisión que el pueblo soberano ya tomó, que es la del 20 de mayo del 2018. Entonces, bueno, creo que es importante que se sienten. Ahora, hay que sentarse con los dueños de los títeres, y así, porque ellos lo han asumido como tal. Nosotros queremos en eso. Mira, en Naciones Unidas hay una doctrina, y sobre todo la impulsan los norteamericanos, los gringos, que con los terroristas no se dialoga. Con los terroristas no se dialoga, se les aplica la ley. Y nosotros creemos que estas personas deben ser enjuiciadas, llevadas a la justicia, y además lo hemos dicho, lo dijimos el año pasado, lo reiteramos ahora, ellos hay que retirarles la nacionalidad, y para ello vamos a llevar una propuesta, porque lo dice inclusive los tratados en materia de derechos humanos. La nacionalidad es un derecho, solo se le puede retirar cuando han cometido delitos contra la patria, y creo que esos son en flagrancia los que ellos han cometido. Bueno, en este momento ya nos queda escasos segundos para despedir. Para nosotros ha sido un honor contar con toda tu experiencia, con todo tu análisis en este momento en que, bueno, hay que tener claridad sobre los conceptos, sobre las instituciones, sobre los ilícitos que se están cometiendo, las soluciones posibles que pueda asumir el Estado, los movimientos sociales, nosotros en nuestros espacios para debatir y poder llegar a conclusiones que ayuden a reconstruir definitivamente la paz y a proteger la soberanía. Y que nos ha permitido además este análisis tuyo entender a qué se referían los constituyentes cuando decían que había que darle continuidad a la Asamblea Nacional, porque en este momento lo que está en riesgo es precisamente la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y nuestro derecho a la autodeterminación como pueblo consciente y como pueblo que sigue buscando su independencia definitiva. Gracias, Ilenia, por este momento. Estamos en deuda contigo porque hay mucho más de qué hablar y nos vemos en La Balanza el próximo martes a las 12 del mediodía, donde pondremos para usted argumentos que le sirvan para formar su propio criterio. Muchísimas gracias.